Muy bien, continuando, estábamos hablando de cómo comenzó esto de los posibles escenarios futuros. Ya estuvimos tocando un poco el tema. Bien, ¿cómo podemos nosotros crear, elaborar estos estados futuros? Muchas de las veces se llega a pensar que el poder saber qué pasará a futuro es imposible. Tal vez sí, con la certeza 100%, pero conforme lo que tú hagas, puedes llegar a obtener distintos resultados y ya tú sabes si te va a funcionar o no la estrategia que estás buscando. El procedimiento general para su elaboración consiste en describir los posibles estados futuros del actor. O sea, vamos a decir, digamos, eres una persona soltera. Dentro de 5 años, ¿cuáles son las distintas posibilidades? La primera, que ya no estés aquí. La segunda es de que sigas soltero. La tercera es de que ya te encuentres casado. Entonces, ahí existen tres posibles escenarios. Dentro de esos posibles escenarios, tú todavía podrías hacer una nueva ramificación. Por ejemplo, en el caso de estar casado, bueno, estoy casado y en esa posibilidad existe la posibilidad de ya tener hijos. Sí, existe la posibilidad de ya tener hijos. Entonces, eh, muy seguramente voy a tener un mejor trabajo, así que voy a vivir una vida, no sé, media, por así decirlo. O en la posibilidad de no estar casado, sigo con la posibilidad de estar en una vida media, o posiblemente por el hecho de ya no tener otras personas a quien mantener, pues ya puedo darme otro tipo de vida, ¿no? Bien, entonces hay que ver los distintos futuros del actor o institución, porque también lo puedes manejar para tu empresa. Por ejemplo, actualmente cómo nos encontramos, ¿no? Pues que somos los número uno en la colonia, una ferretería. ¿Y cómo le hacemos para ser el número uno también en la colonia de enfrente? Ok, ahí existe otra ferretería, pero ¿qué detalles puede tener esta ferretería? Empiezo a analizar mi competencia, empiezo a analizar cuáles son las posibilidades de yo irme para allá, cómo lo va a tomar esta persona al momento de que llega a competencia y va y se le planta ahí directamente, o sea, todo ese tipo de cosas pueden ser un determinante de cómo van a estar ocurriendo las cosas en un futuro, pero tanto para el actor, la institución o un problema. También muchas veces nos planteamos las posibles soluciones a un problema. Un ejemplo sencillísimo, y yo creo que todo el mundo vamos a estar hablando por mucho tiempo de ello todavía, es cómo llegó una pandemia a nuestro mundo y cómo podríamos nosotros estar preparados para una segunda pandemia. O sea, hay que pensar a futuro que no es la primera ni la última, así que posiblemente debemos de estar aprendiendo de lo que se está viviendo actualmente para cómo podríamos llegar a vivir en un futuro, ¿no? Después se desarrolla un conjunto de estrategias posibles y posteriormente se analiza mediante la simulación. O sea, nosotros ya tenemos estipulado qué es lo que queremos para nuestro futuro. Para ello tenemos que planear las estrategias de cómo vamos a llegar a ese futuro. Y ya una vez que tenemos las estrategias, entonces vamos a simular como si ya estuviéramos ahí o ver los resultados posibles de ese posible futuro. ¿Sí? Bien, ahora de otro tema que les quiero hablar es la matriz prospectiva. Como instrumento metodológico para todo el trabajo prospectivo, incluyendo la construcción de escenarios, se trabaja con la siguiente matriz prospectiva. Dicha matriz se representa de una manera de sistematizar el trabajo de los equipos, una guía esquemática del proceso prospectivo a desarrollar. Bien, a continuación vamos a ver el ejemplo de esta matriz y voy a explicar cómo funciona. ¿Sí? Ya hablamos sobre analizar el pasado, sobre tener una perspectiva de cómo estamos actualmente en el presente y cómo queremos estar en un futuro. ¿Sí? Lo vamos a dividir en estos diferentes campos. En el campo del lado izquierdo superior, acá de este lado, allá arriba, tenemos lo que sería el primer recuadro, que es la valoración. ¿Qué indicadores vamos a poner para saber qué tanto estamos bien o qué estamos mal? Un indicador, les comento rápidamente, es como un indicador de peso son los kilogramos, un indicador de altura son los centímetros, pero en este caso un indicador de saber qué tal está la empresa puede ser excelente, bueno, regular, malo o muy malo, ¿sí? Podríamos tener un indicador de 5 variables. El índice, dependiendo cada uno, puede ir incrementándose en el 15% para ir variando, para saber un porcentaje de qué tan bien o qué tan mal estamos.
Retrospectiva y coyuntura, análisis, el pasado y el presente, analizar, por ejemplo, en el pasado cómo estábamos y en el presente cómo estamos ahorita. O sea, hay cosas que nunca cambian, ciudades que nunca progresan o al contrario, ciudades que en algún momento fueron sumamente pequeñas y actualmente sean muy grandes, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a estar enumerando los cambios que ha habido del pasado al presente. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, en el pasado, pues no sé, perdíamos un partido cada 3, en el presente ya solo perdemos uno cada 5 partidos. Entonces, eso ha hecho un notorio cambio para bien. Y luego tenemos la planeación prospectiva en el escenario del 2007 al 2020 o al 2000 que tú quieras poner. En este caso no es necesario poner desde el 2007, es el ejemplo que trae la tabla, pero nosotros podríamos empezar, bueno, está bien del 2007 para ver el pasado hasta el 2023 para poder ver cómo estaríamos en un futuro, ¿no? Ahí vienen varios escenarios, dice tendencial, catastrófico, utópico y futurible. En este momento no voy a hablar de ellos porque los voy a mencionar en una diapositiva más adelante, pero nada más les digo que son los posibles escenarios. Ahí los voy a enumerar, voy a poner alguna pequeña redacción de cómo podríamos ver eso, y cómo podría haber un cambio en el futuro, ¿sí? Bien, después acá tenemos la planeación estratégica. Esos son los escenarios, pero acá vamos a planear con la estrategia cómo estuvimos en el 2017, o sea, cómo se hizo en el 2010, cómo lo llevamos, 2015, en el 2020, ahora en pandemia, 2000, no sé, aquí va avanzando de a 2 o 3 años. Entonces en el 2023 sería el próximo año. Bien. Y luego, ¿qué acciones vamos a hacer en cada uno de ellos? Requerimientos de cursos y demás tecnológicos. Aquí es que no alcanzo a leer. Requerimientos y recursos económicos, tecnológicos, políticos, sociales y materiales, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos o requerimientos que necesito para yo lograr esto que me estoy proponiendo? Y esto me va a llevar a la planeación táctica, qué estrategias voy a llevar, la planeación operativa, cómo voy a operar al momento de llevar esas tácticas, y por último la evaluación y seguimiento. Y aquí, si se fijan, hay una flecha de abajo hacia arriba que está al contrario de estas, que es la realidad que estemos viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces, esta es la manera correcta de hacer la tabla. Hay que hacer exactamente lo mismo, no hay gran complejidad. Bueno, avanzamos en lo que les decía, los indicadores e índices, para poder aclarar un poco el punto anterior, porque recordemos que aquí tenemos, perdón, aquí nos menciona en el primero de valoración, dice indicadores e índices, y ahorita en un momento más vamos a hacer la aclaración de qué quiere decir esto. Por indicador entendemos un instrumento construido con datos cuantitativos y o cualitativos que nos permite relatar una historia sobre fenómenos que no son evidentes ni medibles directamente. Un fenómeno no medible es qué tanto económicamente nos afectó el hecho de estar en casa, ¿no? Trabajando en home office. Eso hay que darle nosotros un porcentaje para de esa manera poderlo entender mejor. Una historia sobre fenómenos que no son evidentes ni medibles directamente. Los indicadores mezclan datos y evolucionan con el tiempo, y de acuerdo al espacio-territorio a donde se vinculan, los indicadores se traducen en índices, que son las medidas y estadísticas cuantitativas o escalas cualitativas que afinan o detallan cada indicador. Por ejemplo, se quiere medir el aburrimiento de las personas, no hay algún número que pueda medirlo. Nosotros le podemos poner de la escala del 1 al 10, qué tan aburrido te sientes. Bueno, ahí ya le estás dando un indicador o un índice para que se pueda medir y poder entender mejor qué tan aburrido está una persona. Bien, entonces hasta aquí sería todo el segundo video. Vamos a continuar en el tercero y último. Muchas gracias.